extremadamente claves para la formación universitaria, la investigación y la vinculación con el entorno desde los espacios universitarios. En ese sentido, el diálogo desde el enfoque de responsabilidad social universitaria sigue siendo una apuesta que queremos mantener viva y revitalizada y que nos siga permitiendo convocar voces y experiencias diversas. Es como parte de esa apuesta que hemos lanzado este ciclo de webinars titulado Responsabilidad Social Universitaria en tiempos de pandemia, cuyo objetivo en realidad es generar espacios de encuentro y reflexión compartida desde los ejes fundantes y fundacionales de la universidad: la formación, la investigación con impacto social y la vinculación con el entorno. En ese sentido, no es solamente retador, digamos, plantear nuevas preguntas, sino también reenfocar nuestras apuestas, nuestras estrategias de trabajo y la manera como nos vinculamos. Este primer webinar está centrado en el eje de formación y responsabilidad social universitaria, lleva por título retador también: cómo ser mejores ciudadanos y ciudadanas en tiempos de COVID. Y en realidad lo que nos va a permitir es replantearnos algunos temas, ¿no? Son tiempos, como digo, extremadamente adversos, pero también creemos de enormes oportunidades. Y entre ellas nos planteamos tres. La primera, seguir reflexionando acerca de lo que es esencial desde el reconocimiento de lo heterogéneos de los espacios en donde estamos. En segundo lugar, es una oportunidad también para aproximar y acortar distancias reales y simbólicas desde nuestras posiciones de privilegio como esta, por ejemplo. Y en tercer lugar, también es una oportunidad para enfatizar con mucha más fuerza aquello que nos vincula y no solamente lo que nos diferencia. Es un espacio entonces de reflexión, de encuentro y de vinculación desde la responsabilidad social universitaria. Estoy muy, muy contenta de poder compartir hoy con ustedes distintas voces, tanto desde la PUC como desde la Universidad Nacional de Piura, desde la Pontificia Universidad Católica de Chile y también desde el Ministerio de Educación del Perú. No es casual y no es usual tener encuentros de este tipo que nos permitan reflexionar colectivamente. Esto además no lo podemos hacer solos, lo hacemos en diálogo y en colaboración con la Red Peruana de Universidades, que es una extraordinaria plataforma para seguir vinculándonos desde un enfoque territorial que reconoce la diversidad y la proximidad. Y agradecer allí a Catherine Mancilla por su confianza y su apoyo permanente, también el apoyo de la Oficina de Eventos y Viajes de la Universidad y por supuesto de la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Agradecer por supuesto también a nuestros 4 panelistas de lujo que hoy nos acompañan: Cristina, Chantal, Jorge y Manuel, quienes desde sus diversos espacios se suman hoy a esta reflexión y a esta apuesta que queremos trasciende el diálogo para traducirse en acción. Y ahora lo que corresponde es darle el pase a Francisco Merino, coordinador del área de formación de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, quien estará a cargo de la moderación, la presentación, la facilitación de este espacio que hemos preparado con mucho esfuerzo y con mucha expectativa. Lanzamos hoy a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvana. Buenos días con todos, con todas, todes. Me llamo Francisco Merino, coordinador del área de formación de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voy a ser el moderador, como ya anunció Silvana, de este primer webinar, de este ciclo que acaba de ser anunciado y presentado. Como también se ha dicho, el título de este primer webinar, el del día de hoy, es ¿Cómo ser mejores ciudadanos y ciudadanas post-COVID-19, RCU y formación universitaria en tiempos de pandemia? Permítanme hacer un poco el encuadre de este evento, ¿no? En este contexto donde, digamos, uno de los retos de la formación universitaria, el primero quizás que apareció, fue el de la educación virtual, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la educación virtual como medio para seguir promoviendo aprendizajes significativos? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es el estado de los recursos humanos y tecnológicos para enfrentar esta modalidad y mantener una formación en calidad? ¿Qué aspectos del desarrollo docente tienen que enfatizarse en ese contexto? Esas preguntas no son fáciles y sus respuestas siguen en construcción, y de hecho estamos en ello. Pero hay otras preguntas que son posibles también, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese contexto se ha puesto de relieve, no sé, la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, que están amenazados por el contagio y los efectos del virus,
También la debilidad de nuestros lazos sociales, pensando en lo que es la consideración por los demás, la consideración por lo público. También un contexto que ha puesto de relieve la precariedad de nuestras instituciones, ¿no? En la tarea de asegurar condiciones básicas de justicia, ¿no? Para la heterogeneidad de actores. Entonces, frente a esta vulnerabilidad que se ha potenciado por la pandemia, ¿qué respuestas dar desde la universidad y particularmente desde la formación universitaria? ¿Cómo incorporar en la enseñanza los llamados a la solidaridad y al cuidado del otro, de la otra, que la pandemia nos exige responder? ¿Cómo la formación de personas puede seguir haciendo viable el desarrollo humano sostenible? Entonces, ese tipo de cuestiones en este complejo contexto nos lleva, en esta oportunidad, en este webinar, a mirar el rol de la formación universitaria como espacio para fortalecer nuestro ser ciudadanos y ciudadanas. Y como aporte a este proceso, de repensar la formación universitaria desde el enfoque de la responsabilidad social universitaria, hemos invitado a compartir sus puntos de vista a 4 personas con ricas y variadas experiencias. Entonces voy a pasar a presentarles a nuestros 4 invitados e invitadas. La mirada institucional desde nuestra universidad la va a aportar Cristina del Mastro Vecchione. Ella es vicerrectora académica de nuestra universidad, profesora principal del Departamento Académico de Educación, doctora en Psicología de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y magíster en Política y Gestión Universitaria por la Universidad de Barcelona. Ha sido decana de la Facultad de Educación y directora académica del profesorado, entre otros cargos en la universidad. Luego de esta mirada, otra mirada institucional, pero desde el Estado, será justamente el aporte de Jorge Mori Valenzuela. Él es director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con posgrado en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia de muchos años en el diseño e implementación de proyectos y políticas vinculadas al aseguramiento de la calidad de instituciones de educación superior, y fue asesor en el Congreso de la República para la elaboración y aprobación de la ley universitaria. Una tercera mirada desde los retos de la universidad pública en nuestro país, lo ofrece Manuel Burgos Cabrejos, quien es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura y doctor en Educación por esta universidad, doctorando en Sociología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y magíster en Educación por la Universidad César Vallejo. Es profesor visitante de la Universidad Castilla-La Mancha en España y ha sido director general de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Nacional de Piura. Y finalmente, para cerrar con una mirada desde la experiencia internacional, contamos con Chantal Joanet Valderrama. Ella es psicóloga de la Universidad de la Frontera y magíster en Política Educativa en la Universidad Alberto Hurtado, en Chile. Es líder nacional de la metodología Aprendizaje-Servicio en la Universidad en Chile, y ha desarrollado esta estrategia y la ha promovido en instituciones educativas en Chile, en Latinoamérica y en Europa, ¿no? Entre el año 2009 y 2012 coordinó el programa Aprendizaje-Servicio de la Universidad Católica de Chile y desde el 2012 trabaja en el Centro de Desarrollo Docente de dicha universidad, del cual es actualmente su directora. Cristina, Jorge, Manuel, Chantal, les agradecemos muchísimo que puedan estar aquí con nosotros. El evento está organizado de la siguiente manera: tenemos 2 rondas de intervenciones de nuestros panelistas y luego una ronda final con unos últimos comentarios por parte de ellos, en los cuales, en estos comentarios, podrán incorporar respuestas a algunas preguntas que podrán hacerse a través del chat de la plataforma Zoom, quienes estamos en el Zoom, y también a través del Facebook Live, donde se está transmitiendo este evento. En cada una de las 2 rondas se ha propuesto una pregunta que busca abrir la conversación. Y nada, empecemos de una vez. Empecemos con la primera ronda de intervenciones. Y la pregunta que les hemos propuesto a nuestros invitados e invitadas es la siguiente. Considerando el contexto actual, ¿qué oportunidades y retos se abren para la formación universitaria en competencias de ética y ciudadanía? Escuchemos a nuestros invitados e invitadas en el orden en que fueron presentados. Recuerden que tienen 7 minutos cada una para esta primera intervención y les iremos avisando cuando falten un par de minutos. Y empecemos entonces. Adelante, Cristina, por favor. Buenos días con todas y todos ustedes. Agradezco la invitación
de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de nuestra Casa de Estudios, a poder participar y compartir esta mañana con todos ustedes algunas ideas en torno a lo que significa la responsabilidad social universitaria y cómo ser mejores ciudadanos y ciudadanas a través de la formación como uno de los ejes centrales de la labor de nuestras universidades. Bien, hoy día quería compartir con ustedes principalmente tres aspectos que son un poco el enfoque de ciudadanía activa, qué significa esto de la educación para la ciudadanía desde un aspecto de convivencia y algunos niveles que podríamos abordar. Tal vez mi intervención va a ser más genérica, no tan centrada en la era post-COVID, pero iré haciendo algunas reflexiones con respecto a lo que implica en este momento este reto de la formación en ciudadanía y ética desde el ámbito universitario. Creo que entendemos la formación ciudadana como desde un enfoque de ciudadanía activa, desde una mirada social y de desarrollo humano, entendiendo que se trata de la plenitud de los derechos en una sociedad democrática, ¿no? En estos momentos esto se hace un poco complejo a través de lo que puede ser la formación no presencial. Tenemos que asegurar, diríamos, un tema en la formación de nuestros estudiantes que puedan ir tomando conciencia a nivel de lo que es el desarrollo moral, el capital ético, una sociedad donde se prioricen los valores de respeto, responsabilidad, la eliminación de la violencia y de los comportamientos que atenten contra tanto el bienestar personal como social y el cuidado del medio ambiente, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, entendemos que la educación para la ciudadanía se circunscribe en un escenario de convivencia, una convivencia especialmente democrática y dentro de un enfoque de desarrollo humano. Adela Cortina nos señala que la meta de la educación no solo debe consistir en transmitir habilidades técnicas y sociales a nivel de capital humano y social, sino también enseñar e incorporar valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el diálogo, que abren el campo de una democracia capaz de cultivar personas en el más hondo sentido de la palabra. Este es el reto, digamos, de la formación ciudadana. Formar ciudadanos activos y responsables para convivir en democracia, y en estos tiempos tenemos como distintas miradas, ¿no? Tanto desde lo que puede ser la formación de nuestros estudiantes, la interacción del profesor en estos escenarios no presenciales, los contenidos que podemos brindar y las formas a través de las cuales podemos llegar a ellos, pero también cuál es el impacto de la acción de estos estudiantes en el aquí y ahora en los entornos sociales y en su futuro profesional. Entendemos que los vamos a formar en competencias sociales y ciudadanía, y en este sentido, pues, a través de nuestras acciones, enfocarnos en lo que es el comportamiento democrático, a través del diálogo, la participación, el respeto, la tolerancia y la solidaridad, respeto a los derechos humanos, la formación de habilidades socioemocionales en este contexto donde tanto la vulnerabilidad de la salud física como de la salud mental y emocional se ve fuertemente impactada, cómo estamos, digamos, considerando este mundo no académico en nuestras interacciones con nuestros estudiantes y cómo tener esta empatía y esta solidaridad con el momento que están pasando los estudiantes, pero también los entornos sociales en los que ellos se movilizan, y más allá también. La regulación de la ira, del miedo, de la violencia, la prevención de la violencia y la solución de conflictos en estos momentos de confinamiento, aunque ya hemos pasado, digamos, el tema de la prohibición de poder salir, aún todos permanecemos en la medida de nuestras posibilidades dentro de nuestros hogares.
También el respeto y la afirmación a las diferencias y la no discriminación. Y finalmente el aspecto de la interculturalidad. Yo quería abordar, digamos que la intervención desde la formación se puede dirigir en distintos niveles, desde los contenidos curriculares, es decir, qué vamos a enseñarle a nuestros estudiantes desde las disciplinas, las áreas y las asignaturas de las que nos responsabilizamos cada uno, pero también el clima del aula, cómo nos relacionamos y cómo a través de la relación profesor-alumno también estamos formando la dimensión ética y ciudadana, la metodología y las actividades de aprendizaje, que tal vez las abordaré en la segunda pregunta, la cultura institucional, si estamos formando en participación democrática o no, y luego la relación con el entorno que vendría a abarcar los aspectos que van más allá de lo, diríamos, institucional y que tiene que ver con nuestro compromiso con las poblaciones, especialmente las más vulnerables, que pueden estar en los entornos próximos a la universidad, como los entornos lejanos, y cuál es el compromiso de la formación y de la universidad con estas poblaciones. A nivel de contenidos curriculares, creo que es importante que cada quien pueda determinar desde lo que es su contenido el tema de la dimensión ética y social. También cuál es el bagaje de conocimientos para la participación ciudadana y ver aquellas competencias genéricas que podemos ir desarrollando, como puede ser la comunicación, la dimensión ética y la responsabilidad social desde los contenidos que trabajamos, el modelo de una vida buena y justa, y también las competencias específicas que se pueden trabajar en la formación ciudadana desde cada carrera. No será lo mismo la educación ciudadana desde de repente una carrera de derecho, como de educación o de ingeniería. ¿Cuál es el impacto social que tiene cada una de estas carreras en la responsabilidad social que se pueda ejercer? Otro aspecto que me parece clave en estos momentos especialmente es la relación interpersonal. ¿Cuál es el clima social y emocional que generamos en la interacción con nuestros estudiantes? En estos momentos utilizamos estas plataformas como Zoom o Meets, en fin, para podernos relacionar, y muchas veces lo que vemos son pantallas negras o nombres, y eso genera un cierto distanciamiento con la vida más personal y social que se puede generar en estos vínculos con nuestros estudiantes y entre los estudiantes entre sí. Y esto creo que es muy importante y es un reto para los profesores universitarios, el generar un clima de respeto, de diálogo, de interacción, pero también generar progresivos niveles de autonomía. Entonces, vamos a ahondar en la siguiente intervención también cómo a través de la metodología y de las interacciones podemos desarrollar una mayor, diríamos, autonomía y ciudadanía en nuestros estudiantes y cómo se pueden vincular las acciones formativas con los entornos y las realidades y las problemáticas sociales que se están viviendo en este momento. Cómo lo que trabajamos en el aula se vincula con el momento actual y cómo se vincula con las demandas y las problemáticas sociales específicas. Hasta acá mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Podemos seguir profundizando en el siguiente momento, y el enfoque de ciudadanía activa y las distintas aristas que requieren ser atendidas, ¿no? Volveremos seguramente sobre ello. Quiero invitar a Jorge Mori, por favor, para que pueda tener su primera intervención en esta rueda inicial de preguntas. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a la Red Peruana de Universidades, a la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta oportunidad de hacerles una breve presentación con respecto a cómo se ve el tema de cómo ser mejores ciudadanos y ciudadanas en el marco del post-COVID, ¿no? Voy a compartirles una pantalla.
Bien. Yo creo que, en primer lugar, me permito hacer una breve introducción. Cuando hace 15 años yo empecé a trabajando estos temas de universidades, básicamente nosotros empezábamos en San Marcos organizando escuelas de líderes para formar ciudadanos, ¿no? Y mucho del esfuerzo que se hizo en ese momento estuvo dirigido a poder justamente promover ciudadanía, me acuerdo, entre los dirigentes estudiantiles en San Marcos, ¿no? Y de alguna forma ahí comprendimos la importancia que tiene este esfuerzo de la ciudadanía y cómo es importante considerar que este tipo de iniciativas o de proyectos debe también vincularse con la toma de decisiones que se dan en una universidad, ¿no? Finalmente, una universidad es una comunidad universitaria donde hay actores, hay relaciones de poder, y cómo la ciudadanía en ese contexto es tan importante no solamente llevarlo al ámbito, digamos, estrictamente de lo que la visión, la misión, sino llevarlo al centro de toma de decisiones de las propias universidades, ¿no? Posteriormente, cuando me tocó estar en la Comisión de Educación del Congreso viendo el tema de la ley universitaria, y si ustedes revisan, bueno, se revisa la ley universitaria, van a darse cuenta que el enfoque que se le da a la responsabilidad social es un enfoque que busca vincular la responsabilidad social a la misión misma de la universidad, porque había muchos que nos indicaban cuando estábamos en la Comisión de Educación que la responsabilidad social en realidad debía ser visto más como la extensión universitaria, ¿no? Como la labor filantrópica de la universidad. Y la visión que nosotros teníamos en ese momento, en el 2014, era más bien pensar en que la responsabilidad social responde a la misión y al impacto que tiene la universidad. O sea, la idea era darle una visión mucho más centralizada que únicamente verlo como responsabilidad social corporativa o como la labor de extensión universitaria, ¿no? Para nosotros, en ese momento, el equipo técnico, y finalmente, como se da en la ley universitaria del 2014, se da una redacción que finalmente coloca la responsabilidad social en el centro del impacto y la misión institucional que una universidad tiene que brindar, ¿no? Entonces creo que es bien interesante también conocer el debate que se dio en torno a la incorporación de estos artículos en la ley universitaria, y que evidentemente 6 años después aún tenemos mucho trabajo pendiente que hacer en esa línea, pero creo que la visión que se incorporó de responsabilidad social en la ley universitaria del 2014 es una visión que nos permite exigirle mucho más a una universidad en lo que corresponde a aspectos como la responsabilidad social, ¿no? Me permití hacer esta introducción porque ahora que me toca estar en el Ministerio de Educación como director general, evidentemente el escenario post-COVID o el escenario COVID en realidad es un escenario que nadie tenía previsto, ¿no? Y que más bien nos está desafiando como país y a nivel global, en realidad como humanidad, a un nivel en el cual yo considero que nadie se lo esperaba. Y que creo que la responsabilidad social de la universidad se vuelve un factor central y de agenda pública, ¿no? Si ustedes han revisado las últimas noticias que han salido sobre las universidades, básicamente salen las noticias de los ventiladores que están haciendo docentes y estudiantes, de los equipos que están planteando, de los proyectos. O sea, para mí sí hay un despertar de la universidad en general, digamos, a partir de la pandemia, en función justamente de la responsabilidad social que les toca, ¿no? Y no pensando, como les decía al inicio, en la responsabilidad social como extensión universitaria, sino responsabilidad social mirando, por un lado, el impacto en el país, en el desarrollo del país, pero por otro lado también en la responsabilidad de la universidad como formación de ciudadanos, ¿no? Nosotros siempre
siempre mencionábamos en mi época en la que trabajaba como emprendedor social, que es un laboratorio de ciudadanía, ¿no? Es un laboratorio donde realmente se pueden ejercer prácticas justamente que nos lleven a pensar cómo la universidad se convierte en un laboratorio de ciudadanía y obviamente de formación ciudadana, ¿no? Considerando que la universidad finalmente pues responde a una visión de país. Entrando ya a la pregunta, vinculado a qué retos y oportunidades se abren para la forma universitaria en competencias de ética y ciudadanía. Bueno, o sea, sin duda, el tema de el COVID ha generado que el mundo, digamos, tenga que cerrar las escuelas y universidades, ¿no? Debido al brote del coronavirus, ¿no? Por otro lado, además de esta brecha digital que se da, se evidencia finalmente que los estudiantes más vulnerables económicamente han sido los más afectados, ¿no? Ahorita estamos en realidad en una situación bastante crítica, donde se va a ver probablemente una alta tasa de deserción, de abandono de estudiantes de universidades, sobre todo privadas. Va a venir una presión muy fuerte sobre las universidades públicas, es probable, porque la universidad privada, debido a la crisis económica, va a sufrir mucho, ¿no? Sean licenciadas y no licenciadas. La pandemia también ha demostrado que brindar habilidades vinculadas al trabajo, pero tienen que estar enraizadas con visiones y fortalezas sociales comunes, ¿no? Con cargo a que podamos seguir ahondando en mi siguiente participación, pero yo sí creo que los retos que tenemos para el sistema universitario son gigantes, y la responsabilidad social, entendida como la misión que tiene la universidad, va a ser probablemente uno de los ejes centrales de discusión que vamos a tener en los próximos meses, justamente en el marco de la era post-COVID, ¿no? Porque hay un concepto fundamental, y con eso quiero cerrar esta primera presentación, y es algo central que se había perdido mucho en los últimos años, pero que vamos a tener que recuperar, y es el concepto de comunidad universitaria, ¿no? Algo que nosotros mucho hemos visto, sobre todo en varias universidades públicas a nivel nacional, es, por ejemplo, el apoyo que están dando muchos estudiantes a sus docentes para poder hacer la transición de lo presencial a lo virtual. Entonces, nosotros, desde el ministerio, lo que estamos observando, y con cargo a poder seguir ahondando este punto en la siguiente, es que estamos viendo muchas muestras de cooperación, de solidaridad en la comunidad universitaria, que justamente creo que ahora las relaciones que se dan dentro de una universidad, que en muchos casos se habían perdido, se van a fortalecer, y ahí la responsabilidad social universitaria definitivamente va a tener un rol fundamental para construir una nueva narrativa en torno a cómo el ministerio, o en todo caso, cómo las universidades públicas se están vinculando entre sí. Lo dejo ahí porque entiendo que es la primera presentación. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Vamos complementando estas miradas en este contexto del despertar de la universidad, como ha sido mencionado, y al mismo tiempo laboratorio de ciudadanía, la idea de comunidad universitaria. Qué bueno que vayan saliendo estos aportes para ir sumando las miradas. Y en esta oportunidad queremos seguir sumando con la participación de Manuel. Por favor, adelante. Muchas gracias. Yo agradezco a la Red Peruana de Universidades, y de manera también muy particular agradezco a la Pontificia Universidad Católica por esta generosa invitación que han tenido con mi persona para poder participar en esta reunión. Bien, habiendo saludado, me queda reflexionar. Yo pienso que lo más importante que se está planteando hoy día es que este es un espacio de reflexión, porque creo que la pandemia, una de las cosas que ha hecho es
desnudar la realidad tal como la teníamos organizada. La ha deshecho, la ha trastocado totalmente y ha presentado una realidad que de repente era obvia para nosotros, pero que no le poníamos atención. Bien, y un aspecto de esa realidad que no le poníamos mucha atención es que cuando hablamos, por ejemplo, de post-COVID, yo no diría post-COVID todavía. Yo lo que diría es que estamos entrando hemos entrado en la etapa de convivencia con el COVID y de lucha con el COVID, contra el COVID. Si bien es cierto, el COVID-19 se ha convertido en una pandemia porque su campo de acción ha sido afectar simultáneamente a todo el mundo. Una de las cosas que el COVID ha indicado es que así como la globalización nos permite unirnos, integrarnos, actuar a una velocidad muy rápida, también lo que nos ha indicado es que esa globalización o esa internacionalización de las comunicaciones han permitido que el COVID-19 afecte en tiempo muy récord, muy rápido a todo el mundo y a todos nos haya detenido. Y nos ha detenido y nos ha puesto contra la pared, cambiar o morir simplemente. Y eso es lo que nos está pasando a las universidades. Nos ha puesto en la obligación de cambiar. Y el ejemplo es lo que estamos haciendo ahora. Probablemente en otras circunstancias este espacio de reflexión hubiera sido en presencial y ahora lo estamos haciendo a nivel remoto o intentamos hacer una virtualización de estos espacios de reflexión. Pero el otro tema que me interesa reflexionar es que este COVID, que ya se ha convertido no solamente en pandemia, sino en un hecho endémico, porque vamos a vivir mucho tiempo con el COVID. Ayer escuchaba en noticias internacionales y comentarios internacionales que probablemente esto va a durar muchos meses más y que el efecto del contagio va a ser probablemente masivo hasta que finalmente la propia población reaccione y comience a producir anticuerpos. Mientras nosotros no tengamos la vacuna, vamos a convivir. Pero esa convivencia no significa, obviamente, que vamos a aceptar el COVID, sino que la ciencia, la tecnología, hay un esfuerzo científico para producir de diferentes países, producir la vacuna. Pero ¿qué hacer nosotros cuando este COVID, que ya es endémico, nos ha afectado también de manera diferencial? Porque el contagio ha sido diferencial. Vamos a poner un ejemplo. En este momento tenemos más de 300.000 contagiados, probablemente más de 15.000 a 20.000 muertos, porque los datos oficiales no son totalmente ciertos. Hay mucha letalidad que no ha sido declarada, pero también un hecho evidente que ha quedado es que hay regiones como la región norte en la que la letalidad ha sido, mientras que en el país era del 3%, en el norte, estoy hablando de Tumbes, Piura, Lambayeque, Libertad, Loreto, la letalidad es de más del 11%. Esto significa que acá en Piura, concretamente, hay mayor probabilidad de morir cuando uno se enferma. Y esto tiene una incidencia muy grande. Yo me preguntaba, y en una conferencia la semana pasada, comentaba, ¿qué es lo que ha hecho que en todo el norte el COVID sea más intenso, más fuerte, más letal? Pero también, ¿qué es lo que ha hecho que el comportamiento de la población raye en una suerte, en muchos casos, de indiferencia? Por ejemplo, las noticias nacionales presentaron una cola en Piura para conseguir cerveza, o un alcalde en el medio Piura que fue enterrado masivamente en pleno COVID, o determinados alborotos en bares cuando la policía quería cerrarlos. La pregunta era, ¿qué pasaba con la población?
de repente no había fallado el presidente. Probablemente habían fallado las autoridades regionales y locales. Pero yo pienso también que probablemente quien falló fue la propia población. En Piura se observó una desbordante indisciplina social de parte de la población. Y la pregunta es probablemente ¿por qué? Y a modo de hipótesis yo podría decir lo siguiente. De repente en Piura y en todo el norte del Perú estamos tan acostumbrados, probablemente en el norte del Perú estamos tan acostumbrados a las desgracias. Hemos tenido casi cada 10 o 15 años el fenómeno del Niño. Después del fenómeno del Niño tuvimos epidemias del dengue, epidemias del Zika, y además del colapso de nuestro sistema sanitario, yo pienso que hemos entrado en todo el norte en una situación de indolencia frente a la desgracia. Y la pregunta que yo planteaba en un evento anterior es, ¿y qué hemos hecho como universidad? Probablemente hemos formado buenos profesionales, pero probablemente no hemos formado buenos ciudadanos. Y ahí sí es una tarea de responsabilidad social que la universidad debe asumir de manera abierta, directa y urgente. Muchas gracias, Manuel. Esta idea de cambiar o morir, presentada de manera tan directa, y el reto de formar ciudadanos y ciudadanas que no sean indolentes, que no sean indiferentes. Gracias por tus aportes, vamos a seguir conversando. Quiero dar la palabra a Chantal. Adelante, por favor, Chantal. Hola, buenas tardes, buenos días, yo, mejor dicho, a todos y todas. Muy agradecida a la invitación, también una invitación que teníamos hace un tiempo presencial y que por todo lo que estamos viviendo no se dio así. Agradecer a la Dirección Académica de Responsabilidad Social Universitaria, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Red de Universidades Peruanas y a todos los participantes. Para poder hoy día compartir un poco de nuestra experiencia, pero también de lo que estamos viviendo como a nivel mundial. Y de alguna forma las preguntas que nos plantean, voy a hablar de la primera, nos desafían muchísimo. Es como, considerando el contexto actual, ¿qué oportunidades? Me encanta la pregunta, ¿oportunidades se abren para la formación universitaria en competencia de ética y ciudadanía? Y yo diría que este contexto actual lo marcaría en dos imágenes. Primero, en esta imagen. Hoy día, y también lo dijo nuestra colega, lo que vemos son pantallas negras. En general, nuestros profesores, la mayoría de las veces cuando están hoy día frente a un estudiante o frente a una clase, lo que ven son una pantalla negra. Y entonces, si ese contexto actual, ¿qué oportunidades veo? Por un lado, yo veo oportunidades de empatía, de propiciar la colaboración, y de conectar la formación universitaria con el contexto. O sea, ver que somos muchos los que estamos detrás en esas pantallas, los que estamos en distintas situaciones muy diversas, y que podríamos ser más empáticos, tratar de colaborar, de compartir y conectarnos con el contexto. Pero también tenemos otro contexto actual, que tiene que ver con la pobreza y el coronavirus, que como muy bien dijo uno de nuestros colegas, lo ha desnudado, ¿no es cierto? Por un lado, en Chile tenemos que, por lo menos en Chile, que más de 47.000 familias viven hoy día en situaciones de extrema pobreza en campamentos o en poblaciones básicas, más que básicas. Pero tenemos 400.000 hogares en nuestro país donde hay personas que no pueden cumplir una cuarentena protegida, como a muchos se nos recomiendan, ¿no es cierto?, desde la televisión o de nuestros representantes. Y eso tiene que ver también, como lo que decía nuestra colega, con nuestro privilegio. Pero por otro lado también tenemos muchos problemas en temas de educación. ¿Cuántos de nuestros estudiantes universitarios, de colegio, no cuentan con los recursos tecnológicos, con un espacio tranquilo para poder estudiar? ¿O con cuántas instituciones educativas no cuentan tampoco con las posibilidades de que sus profesores puedan acompañar en estos procesos?
Y parte también de este contexto están los accesos a la salud, que hoy día se han evidenciado, ¿no es cierto?, con esta enfermedad y esta pandemia, la cantidad de recursos que hay, los gastos públicos y la transparencia. Y yo me pregunto entonces, frente al COVID, no post-COVID, como dijo, sino en el COVID, ¿qué ha pasado con esto? Este COVID, como lo dijo muy bien Manuel también, desnudó las inequidades sociales y sanitarias. Y esas inequidades sociales y sanitarias también son de nuestros estudiantes en las instituciones en las que estamos. ¿Y por qué? Porque, claro, uno siempre escuchábamos hace mucho tiempo, cada día hay menos pobreza, desde nuestros espacios, ¿no es cierto? Pero se abrieron las puertas de las casas, a pesar de que estábamos en pandemia, que estábamos encerrados, las puertas de las casas se abren, porque vemos esto. Un dato bien terrible, que en América Latina, porque estamos hablando aquí de Perú, de Chile, ¿no es cierto?, la pandemia podría dejar 15 millones de personas más en la extrema pobreza. Y ahí es donde yo me pregunto, en nuestros meses de formación, ¿en cuántas de nuestras clases hablamos de estos temas? ¿En cuántas de nuestras clases hablamos de cómo estaban nuestros estudiantes? En cuanto a nuestras clases hablamos de cuán cansados estaban los profesores de esta nueva forma de enseñar. En cuanto a nuestras clases hablamos de cómo están nuestros compatriotas, nuestros compañeros, nuestros amigos del otro país. Y por eso yo también creo que el COVID hoy día es una oportunidad de enfrentar de una forma distinta este problema todos y todas juntos. De volver a pensar, y por eso yo estoy tan contenta de estar aquí hoy día, de que nos sigamos cuestionando de cómo entendemos la universidad. ¿Entendemos una universidad que solo tiene que responder, y que sería maravilloso lo antes posible, con una vacuna? ¿O entendemos una universidad que está abierta a cuestionarse y está abierta a crear lazos con la comunidad? ¿Cómo nos replanteamos esta universidad, pero cómo era antes y cómo va a ser, cómo está siendo y cómo va a ser después? Porque es una gran oportunidad. O sea, hoy día estamos todos con clases 100% online. ¿Ese 100% online o remoto significa que hay poca humanidad? ¿Que somos menos solidarios, menos empáticos, menos preocupados del otro? Yo por lo menos entiendo la universidad en la que se trabaja en equipo, en la que se potencia el cuidado del otro, como nos diría Adela Cortina, ¿no es cierto?, con la ética del cuidado, donde somos solidarios. ¿Y qué significa ser solidario? ¿Solo aportar a una campaña o a una olla común? ¿O también no salir si estoy enferma? ¿O no salir si voy a contagiar a alguien y voy a cuidar al otro? ¿Cómo entiendo a la universidad también con una integridad académica? Que no está centrada en que mi estudiante no copie, sino que está centrada en que mi estudiante, en que yo soy capaz de transmitirle el sentido de lo que tiene que aprender. Y que si él copia, quizás lo que él está aprendiendo después va a impactar en una persona, en una comunidad, en una política pública. O sea, el sentido de lo que yo aprendo. No es que aprendo por aprender, sino que es para aportar a un mejor país o a una mejor comunidad. Por lo tanto, yo siento que esta primera pregunta, porque después voy a profundizar más en las metodologías, lo que invitan es que a las instituciones bajemos las barreras y que los problemas y desafíos entren en la universidad y entren a estas salas de clases, o a este Zoom, a este Meet, a este computador, que entren a cuestionarnos lo que está pasando en nuestras instituciones. No porque hoy día le hablamos a un computador, que es bien extraño, la verdad, podemos no hablar de los desafíos y de los problemas que están pasando hoy día en nuestras instituciones. ¿Y cómo? Con la comunidad, no sin ella. Las comunidades están cada día con más fuerza. Por lo tanto, esta formación universitaria tiene que ser con la comunidad, y en esta sala de clase virtual también pueden estar ellos con nosotros. Muchas gracias, Chantal, por esta intervención. Más preguntas y más cuestiones que van saliendo, cómo hacer que estos problemas y desafíos entren
a las aulas virtuales, a la universidad misma, ¿no? Nada, muchas gracias. Creo que hay muchos insumos y una vez que hemos estado en hemos estado en esta primera ronda de intervenciones que nos ha dado un marco, ¿no? Que nos lleva justamente a una segunda cuestión en esta mañana, es pensar ya no solamente en las oportunidades para la formación en ética y en ciudadanía, sino la pregunta sobre qué estrategias se vienen implementando o podrían proponerse para que cursos de distintas especialidades, distintas en todas las universidades, aporten a la nueva convivencia social. La pregunta por las estrategias, entonces. Vamos a continuar y vamos a seguir el mismo orden, manteniendo el orden de las respuestas, igual que en el primer bloque, y recordando que contamos nuevamente con 7 minutos por cada persona. Entonces, ante esta siguiente cuestión, y nos permite ampliar lo que ya se ha compartido en la primera de ellas, le invito a Cristina que pueda compartir sus segundos comentarios y sus reflexiones. Bien, gracias. Creo que nos hemos enriquecido muchísimo con los aportes de quienes me acompañan en la mesa, y siguiendo un poco con lo que había planteado en la primera intervención de estos niveles a través de los cuales podemos, digamos, incorporar la formación ciudadana y la responsabilidad social en la formación de nuestros estudiantes. Voy a abordar 3 niveles. Los primeros eran, digamos, los contenidos que nosotros seleccionamos. Por ahí Chantal decía cuántos de nosotros hemos trabajado estos temas dentro de nuestros cursos. El tema de la interacción profesor-alumno, porque la ciudadanía también se vive en las relaciones cotidianas, ¿no? Y creo que eso es fundamental también, cuestionarnos y reflexionar cómo nos relacionamos con nuestros alumnos y cómo a partir de nuestras acciones, nuestros valores, nuestra ética profesional docente también estamos desarrollando ciudadanía, y llegar a lo que sería la metodología, ¿no? Yo creo que acá la virtualidad nos da la oportunidad también de cristalizar y de desnudar mucho de lo que hacemos en la presencialidad, y que si en la presencialidad solamente tenemos una dirección unidireccional de transmisión de conocimientos, pues esto en la virtualidad nos reta, no solamente en la virtualidad, también debería ser en la presencialidad, a buscar formas de interactuar en múltiples direcciones y hacer que los alumnos puedan participar, dar su opinión, interactuar con el profesor, pero también con sus compañeros, y cómo buscamos metodologías virtuales que nos permitan esta interacción. También no solamente ir a una lógica de transmisión de información, sino de generar un pensamiento crítico y espacios de reflexión y de conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestro propio espacio vital, nuestros espacios sociales cercanos, pero también en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, no solamente transmitir el contenido de nuestra materia, sino generar pensamiento crítico, reflexión, interacción, intercambio de opiniones, y, ¿por qué no?, también propuestas de solución o de acción ante estas problemáticas, ¿no? Que no solamente nos quedemos en el aula como espacio físico concreto, o el aula como espacio virtual, sino que vayamos del aula hacia la realidad y hacia la identificación de las problemáticas, tanto cercanas como lejanas, y también las alternativas de solución, no solamente a nivel, digamos, de ideas, sino también eventualmente acciones, ¿no? A mí me sorprende cómo podemos, a través de la virtualidad, haber desarrollado tantas acciones en tan poco tiempo, ¿no? Cuando, o sea, la virtualidad nos ha acelerado procesos. Al menos en la universidad hemos sufrido una serie de transformaciones, tanto en la docencia como en la investigación y la innovación, y por ejemplo, lo que antes una patente demoraba 1 año, en 2 meses hemos logrado sacar cosas adelante y poder actuar, ¿no? Entonces, esta solución de problemas no solamente son hipotéticas, sino también reales, ¿no? Y la metodología, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la metodología que seleccionemos, y buscar no solamente, como decíamos, la transmisión, sino la indagación, ¿no? Que los alumnos puedan buscar, indagar, encontrar
tanto teorías como enfoques, pero también como problemas de la realidad que se está suscitando, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje servicio, que es la especialidad de Chantal, ¿no? Como metodologías que nos permiten vincular mucho más los contenidos con la realidad y con este rol más activo, más protagónico, más ciudadano de nuestros estudiantes en su calidad de aprendices. Pero también, más allá de nuestros cursos, creo que hay dos dimensiones que tenemos que complementar, que se refieren a la cultura institucional y ya a la universidad en su relación con el entorno, que es lo que habitualmente vinculamos con responsabilidad social universitaria, como aquella responsabilidad que tiene la universidad con sus contextos externos, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad social universitaria se vive en una dimensión transversal, desde la dimensión personal, afectiva, académica, hasta esta relación social que va hacia entornos cada vez más lejanos y más vulnerables, ¿no? Entonces, en el institucional yo retomo lo que ya se ha dicho en algunas de las intervenciones, el sentido de comunidad, ¿no? Y creo que este sentido de comunidad a veces con la virtualidad se nos hace más difícil, ¿no? Haciendo una autocrítica, nosotros como equipo rectoral en los primeros momentos nos ha sido difícil vincularnos con la comunidad porque es como que tienes que tomar decisiones muy rápidas y los espacios virtuales no te si bien puedes congregar en suma 300 personas, esta interacción cara a cara y más personalizada se hace más difícil. Entonces el reto es mayor de mantenernos como comunidad, mantener la comunicación, el trato tanto interpersonal como entre estamentos es imprescindible, ¿no? Entonces, lo que en los espacios presenciales nos permiten esta socialización más libre, más espontánea, no la debemos perder en estos momentos, ¿no? El ejercicio de los derechos, ¿no? El cuidado del otro y el poder respetar sus derechos en estos momentos a nivel de la comunidad es imprescindible. También la participación activa y la posibilidad de escucharnos, de dialogar y de hacer que cada quien pueda participar en la toma de decisiones en momentos tan difíciles para la marcha institucional, pero también dentro de los distintos niveles de interacción, creo que es fundamental para un ejercicio de ciudadanía dentro de nuestra institución. También recibir los aportes para la transformación y mejora, ¿no? Uno de los vicerrectorados hace poco ha lanzado una iniciativa para que la gente pueda proponer alternativas de cambio y mejora institucional y se han recibido muchas propuestas, ¿no? Entonces creo que esta es una gran oportunidad, no solamente desde lo que es la gestión administrativa, sino la parte académica y desde lo que es la relación con los estudiantes, la participación de los distintos estamentos estudiantiles, las iniciativas estudiantiles en este momento. La DARS también ha planteado una convocatoria para iniciativas estudiantiles de responsabilidad social universitaria y creo que todo esto suma, ¿no? Entonces, creo que se trata de, a nivel institucional, mantener una lógica de ciudadanía activa desde lo que es la participación crítica, informada, participativa, y acá creo que también hay todo un tema por desarrollar, que es todo el tema de la ciudadanía digital, ¿no? Cómo las redes pueden ser un vehículo positivo, pero también muy destructivo en estos momentos, ¿no? Y también cómo las noticias y la información pueden sumar a una ciudadanía activa y responsable o pueden ser muy destructivas. Entonces creo que acá hay que trabajar mucho este aspecto. Y finalmente, el tema de la relación con el entorno, que es lo que se nos asocia mayormente al tema de responsabilidad social, ¿no? Ver nuestras necesidades locales, nacionales, pero también globales, el tema de la participación, ¿no? De la comunidad universitaria para atender estas necesidades y estas vulnerabilidades e inequidades de las que ya se ha hablado en los términos de los ámbitos. Yo creo que ahorita lo más urgente es la salud a nivel de la epidemia, pandemia que estamos viviendo, pero también la salud mental, creo que es importantísima. Nosotros hemos estado desarrollando muchas actividades en ese sentido, el ámbito de la educación, el medio ambiente, la Amazonía, que está sufriendo grandemente,
todas las poblaciones indígenas que en realidad están siendo mucho más las vulnerabilidades creo que se están agudizando en ese momento, y creo que la universidad es la llamada a atender a través de los ámbitos de docencia, pero creo que la investigación también debe ser, diríamos, direccionada hacia atender estas vulnerabilidades, la innovación, ¿no? La ciudadanía digital, que ya lo había mencionado, y creo que el aprendizaje-servicio se vuelve un espacio muy, muy enriquecedor y una gran oportunidad para poder enlazar todos estos niveles, ¿no? El nivel de la docencia, la investigación, la innovación, para poder atender y para poder vincularnos de una manera más efectiva con el momento y las demandas actuales en los distintos contextos. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Todos esos énfasis vinculados a ir más allá de los cursos y las aulas, pensar en el entorno, en la propia cultura institucional y los retos ahí planteados. Le doy el pase en su segunda intervención a Jorge, por favor, adelante. Bien, bueno, sobre la pregunta de qué estrategias se vienen implementando o se podrían proponer para los cursos de distintas especialidades para que aporten a una nueva convivencia social. Bueno, sin duda, un aspecto importantísimo es el trabajo interdisciplinario en este contexto, ¿no? Si se han visto los últimos proyectos que las universidades han lanzado, vinculado, por ejemplo, a proyectos vinculados a la atención exclusiva del COVID o la atención de la población, vamos a ver evidentemente equipos interdisciplinarios, ¿no? Entonces, multidisciplinarios que permiten justamente una atención y poder, desde un médico con un ingeniero, hasta un sociólogo o alguien de las ciencias sociales, para poder implementar o conocer el uso de ciertos instrumentos. Entonces creo que ahí hay un trabajo bastante importante que se tiene que ver, sobre todo porque esto va a ser una tendencia natural, ¿no? La interdisciplinariedad va a ser algo que ya se está viendo y que más bien desde el Estado ahí lo que nosotros estamos apoyando y empujando ese tipo de iniciativas también a través de un programa que tenemos, es el programa PEMESUT, que es un programa que tenemos en alianza con el BIT, donde se están financiando una serie de aspectos con las universidades públicas, justamente para poder desarrollar este tipo de espacios de trabajo interdisciplinario, tanto en lo académico como en la investigación, ¿no? En la misma línea de lo que señalaba en la pregunta anterior, creo que es evidente que el concepto de comunidad universitaria es algo que está ya nuevamente colocándose en la agenda, ¿no? Y no solamente pensando en la colaboración al interior de la universidad, ¿no? Sino también pensando ya en una comunidad universitaria global, ¿no? Internacional. Y yo creo que ahí la clave es importantísimo, ya es promover espacios de cooperación y colaboración, ¿no? Al interior de la universidad, pero también con otros actores internacionales. Y en ese sentido, nosotros desde el Ministerio de Educación, ya hace unos meses hemos lanzado el programa Conectados, que es un programa que nos está permitiendo convocar a organizaciones y universidades internacionales y nacionales de primer nivel, como la Universidad de Liverpool, el Tecnológico de Monterrey, las PAU de Harvard, la UNED de España, junto con universidades de Perú como la UTEC y la propia Pontificia Universidad Católica del Perú, para poder ayudar a todas las universidades públicas en la virtualización y en el fortalecimiento de la educación remota de emergencia, ¿no? Estamos convencidos que esto en realidad también puede convertirse en una gran oportunidad para internacionalizar nuestra universidad. Y por ello es que desde el Ministerio de Educación hemos lanzado este programa Conectados, donde justamente lo que hace es
poner a disposición la colaboración y la asistencia técnica de estas universidades y organizaciones de primer nivel para atender a todas nuestras universidades públicas en su educación remota emergencia, ¿no? Esto ya es un programa que está financiado por el Ministerio de Educación y que ya está iniciándose su ejecución. Finalmente, creo que es evidente, como ya lo han señalado algunos expositores, que la crisis económica que estamos ya sufriendo como país y como países de América Latina nos lleva a mirar cómo vamos a poder atender a los jóvenes de escasos recursos, ¿no? Recordemos que el Perú cuenta con una universidad pública aún gratuita. Entonces, una gran apuesta por la equidad es tener una universidad pública gratuita y de calidad, ¿no? Obviamente siempre pueden haber algunas distorsiones, ¿no? Hay algunos casos internacionales que evidencian eso. Pero en el Perú tenemos una universidad pública licenciada, que también es algo bien importante recordar, ¿no? De las 45 universidades con licencia negada, 45 son privadas, solo una es pública, ¿no? Entonces, tenemos una universidad pública que acoge a gran parte de la población de bajos recursos que no tienen el dinero para poder acceder a una educación privada. Sin embargo, desde el Estado también estamos dando apoyo a través de becas de continuidad, ¿no? Y mecanismos de financiamiento como créditos a unas tasas muy especiales. Hemos lanzado, ¿no? un primer paquete de 10.000 becas continuidad para cubrir los costos de los estudiantes de menores recursos, especialmente las universidades privadas. De la misma forma hemos lanzado becas becas permanencia para cerca de 8.000 estudiantes de universidades públicas. Probablemente son becas que vamos a tener que ampliar, ¿no? En los próximos meses. Pero definitivamente que, como bien lo han señalado los colegas en anterior oportunidad, es muy importante ser conscientes de la grave situación económica que va a pasar muchos jóvenes de escasos recursos, y en ese sentido también los problemas que van a afrontar las universidades privadas, sobre todo las privadas en este contexto, ¿no? De restricciones económicas, y donde vamos a probablemente ver tasas de deserción o de abandono que pueden poner incluso en riesgo la sostenibilidad de las propias universidades, ¿no? Entonces es un escenario donde necesariamente la solidaridad, la cooperación, ¿no? El trabajo interdisciplinario son aspectos fundamentales que van a marcar el éxito que como país o como comunidad, como ciudadanía podamos afrontar en el marco de los retos de la pandemia de los retos de la universidad frente al COVID-19, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jorge. De entre las tantas ideas interesantes, la idea de la colaboración como modelo, no solamente dentro de una universidad, también entre universidades, y no solo a nivel, digamos, nacional, también a nivel global. Gracias por estos aportes. Seguimos añadiendo las miradas, en este caso, a partir de la pregunta referida a qué estrategias podemos ir pensando, proponiendo. Invito entonces a Manuel para que pueda compartir sus reflexiones en esta segunda ronda de intervenciones. Decía que muchas gracias. Yo quiero retomar mi reflexión a partir del hecho evidente que indicaba que particularmente en la zona norte habíamos visualizado una situación de anomia social, de desobediencia social, que había incrementado los riesgos y la letalidad del COVID. Todavía no podemos hablar de una situación de post-COVID, porque probablemente en tanto está asumiendo las características ya no solamente de pandemia, sino de endemia. El COVID va a estar con nosotros durante largo tiempo. Y si va a estar durante largo tiempo, mientras no aparezca la vacuna, simplemente
vamos a tener que convivir con ella, pero combatirla. Y la manera más adecuada de combatirla es asumir que el tema de la salud pública no es un tema estrictamente médico, no es un tema solamente policial para impedir que cuando hay cuarentena determinados segmentos de la población puedan salir y circular, sino si es salud pública, es un tema en el que compete a toda la comunidad, a toda la ciudadanía. Es que el concepto mismo de ciudadanía no se puede entender al margen de comunidad nacional. Y existe comunidad nacional cuando los integrantes que conforman ese territorio, esa nación, no solamente son simples habitantes, sino se sienten parte de, tienen sentido de adscripción a una determinada comunidad. Entonces, coincido con uno de los expositores cuando decía, es importante retomar el concepto de comunidad universitaria, pero entendido comunidad universitaria como la universidad que es parte de un cuerpo social. Y en tanto es parte de un cuerpo social, tiene el reto continuamente de ir dando respuestas en el campo tecnológico, en el campo médico, como también en el campo ciudadano. Y ahí es donde yo quisiera apuntar. ¿Qué estrategia nuestra universidad, la Universidad Nacional de Piura, se plantea, y especialmente a partir de la Facultad de Ciencias Sociales, impulsar un proyecto macro, un proyecto de educación ciudadana de lucha contra el COVID? Porque pensamos que el elemento más importante en esta coyuntura, en estas circunstancias, es primero sensibilizar a todos nuestros estudiantes de que el problema de combatir el COVID es un tema colectivo. Vamos a poner un ejemplo. En nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Piura, tenemos 13.000 estudiantes. Cada uno de esos estudiantes que maneja en redes normalmente 1.000, 1.500 amigos. ¿Qué pasa si sensibilizamos a nuestros 13.000 estudiantes y los concientizamos realmente, enraizamos en él el criterio de que son parte y es un deber ciudadano cumplir las normas, cumplir con el aislamiento, la higiene, el hecho de que mi salud implica la salud de mi familia y la salud de mi familia implica la salud de la comunidad, de la región y del país? Eso es un elemento importante. Entonces, este proyecto tiene una primera actividad que es la sensibilización de nuestros 13.000 estudiantes. Y a partir de su sensibilización, iniciar una campaña de difusión masiva, convirtiendo a cada uno de nuestros estudiantes en un agente motivador para que al interior de su familia y de su comunidad sensibilice en la necesidad de aceptar que la ciudadanía es un elemento importante para que la lucha contra el COVID sea tratada desde una estrategia comunitaria. Y esto implica a su vez que la universidad debe tener una serie de convenios y debe congregar a las municipalidades, debe congregar a las asociaciones, debe congregar a las juntas de vecinos de su entorno para que de manera mancomunada podamos combatir el COVID durante todo este tiempo que vamos a convivir con él. Y que no todos los días tengamos que anunciar trágicamente la muerte de un colega, la muerte de un administrativo o las muchas muertes de nuestros estudiantes que durante estos últimos meses hemos tenido que asumir como un hecho doloroso, pero que un hecho doloroso que tenemos que enfrentarlo en alguna medida. 2 minutos. Por eso mencionaba, si en el caso de Piura, en el caso de la Universidad Nacional de Piura, dentro del modelo educativo que manejamos, un elemento importante es el desarrollar las competencias, una de sus competencias fundamentales, una de sus competencias generales, transversales a todas las carreras, es el hecho de fomentar la ciudadanía responsable y activa. Esa finalidad y esa competencia la tenemos que desarrollar como un elemento importante en cada una de nuestras asignaturas, en cada uno de nuestros cursos. Y este proyecto macro que va a impulsar la universidad
a partir de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales debe ser asumido por el conjunto de nuestros 13.000 estudiantes y por el conjunto de nuestros docentes para que desde sus cursos también impulsen esta idea que ciudadanía no es simplemente ir a votar en las elecciones, sino asumir de manera responsable esta lucha contra el COVID que durante mucho tiempo va a convivir con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Esta idea de la ciudadanía responsable, cómo se involucra finalmente con el entorno, cómo se involucra con los territorios, ¿no? Es el país, es la región, pero también es la localidad, incluso hasta la vecindad, decía Manuel. Muchas gracias y le damos paso a Chantal para su segunda intervención, entre la segunda pregunta. Yo me pregunté en la primera parte como en cuántas de nuestras instituciones habíamos hablado de todos estos temas en nuestras clases, y que se relaciona mucho con la segunda pregunta que nos invitaban a reflexionar de qué estrategias se vienen implementando. Y es importante esto porque se vienen implementando. Nosotros hoy día no estamos descubriendo la rueda. Como preguntaba Javier Villar en el chat, es algo que ya venimos haciendo hace mucho tiempo en nuestras instituciones. Pero también qué cosas se podrían proponer en esta situación nueva de educación remota. Y yo obviamente puedo decir muchas cosas desde mi experiencia y también desde el cargo que hoy día tengo de directora del Centro de Desarrollo Docente. Podemos en nuestras salas virtuales de clases seguir usando estudios de caso, podemos usar aprendizaje basado en problemas, se pueden mantener y se han mantenido las clínicas jurídicas y las clínicas psicológicas, se siguen haciendo intervenciones comunitarias y también nuestros estudiantes siguen con un gran espíritu de continuar haciendo voluntariado en áreas de la salud, educación y servicio social. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y central que tiene que ver con el rol del profesor en todos estos procesos. Y yo veo un rol de un profesor como un testigo y un maestro, que si yo en mi sala de clase tengo un buen clima y modelo ese clima, podré también tener que mis estudiantes tengan eso fuera de la sala de clase o con las intervenciones en que ellos realicen. Y también cuánto estos mismos profesores conocemos nuestros territorios, donde queremos intervenir o donde queremos hacer distintos trabajos. Y obviamente otra estrategia de la que es imposible que yo no hable es aprendizaje-servicio. ¿Y cómo estamos entendiendo aprendizaje-servicio? Como una metodología de enseñanza-aprendizaje, incluso mucho más como un enfoque que permite el logro de esas competencias que preguntaba un colega por ahí, ya sea específicas o genéricas, a través de un servicio con la comunidad y con desafíos de la comunidad. Y este aprendizaje-servicio tiene elementos clave, que es lograr un aprendizaje de calidad. Esto no es un voluntariado, sino lo que yo quiero que el estudiante desarrolle competencias específicas y también competencias genéricas. Que haga un servicio de calidad, no cualquier servicio donde una comunidad lo necesite, porque si no también podemos mal enseñar y mal acostumbrar a nuestros estudiantes. Que desarrolle valores y habilidades transversales, especialmente en nuestra institución de educación superior. Y para que esto se logre, tiene que haber procesos de reflexión estructurados. Yo creo que eso es un elemento central de la metodología que puede hacer una gran diferencia. Y en ese sentido, una muy buena noticia que por lo menos nosotros tenemos es que a fines de marzo estábamos muy preocupados con Manuel Caire, que es el jefe del área de aprendizaje y servicio en mi institución, de qué iba a pasar con los más de 100 cursos que tienen esta metodología. Y en nuestra universidad, el 66% de los cursos con aprendizaje y servicio continuaron incorporando la metodología, a pesar de tener clases con pantallas negras, ¿sí? ¿Y qué hizo? ¿Y qué acciones? ¿Y qué tipos de ejemplos yo les puedo compartir hoy día que me llenan de alegría y de emoción? Que sí logramos seguir dándoles, sí logramos que los estudiantes tuvieran el sentido de lo que estaban aprendiendo. Es un ejemplo, por ejemplo, con un curso que se llama Mundo de los Medicamentos, que por un lado es para los estudiantes de farmacia y para otro lado es para los estudiantes de toda la universidad. ¿Y qué hicieron los estudiantes? Los estudiantes con departamentos de adultos mayores de distintos municipios de nuestra comuna de Santiago desarrollaron materiales relacionados al consumo seguro de los medicamentos, que es un tema que uno diría,
obvio. No, no es nada de obvio. Hay un montón de necesidades que tenían estos adultos mayores de entender, de automedicación, de la bioequivalencia, del cómo tomar los remedios, en qué minuto, y crearon todo un material para estos adultos mayores según la necesidad que tuvieran. O también un curso de psicología, desde sus computadores, de sus casas, de sus escritorios, de sus comedores o de sus dormitorios, trabajaron con distintos municipios y también con Gendarmería de Chile para levantar perfiles de cargo, diagnosticar necesidades en relación a brecha, barreras de inequidad entre género en distintos cargos, y la mayoría de los productos que se entregaron fueron creación de material audiovisual, manuales informativos y documentos. Y en otro curso que yo me quiero detener con un poquito más de profundidad es con un curso de kinesiología. Yo algo que a mí me duele mucho en este semestre son los estudiantes de primer año de la universidad. En nuestro país, ustedes saben, nosotros desde octubre tuvimos una crisis social importante, desde el 18 de octubre, y luego de eso nuestros estudiantes de último año de colegio tuvieron muchas dificultades para tomar la prueba de selección universitaria. Por tanto, vivieron mucha incertidumbre. Y luego entran a la universidad con un computador. O sea, en todo Chile, los estudiantes de primer año, sabiendo todo lo importante que es este primer año para el desarrollo de las personas, entraron a un computador. Bueno, estos estudiantes de primer año de kinesiología, su profesora Fernanda Calvo se la jugó porque sí se mantuviera la metodología y pudieran lograr muchas otras cosas en este curso que solo aprender de kinesiología. Lo que tenían que hacer los estudiantes es generar un producto orientado a la prevención y promoción de salud para distintas comunidades, centros oncológicos, adultos mayores, emprendedores, mujeres jefas de hogar. 2 minutos. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo, que en un Padlet están todos los servicios que hicieron los estudiantes para que después las comunidades pudieran ver rutinas de ejercicio, calendarios entretenidos para niños, calendarios para personas con problemas neurológicos, actividades para adulto mayor. Pero estos estudiantes no solo hicieron el servicio, sino que también reflexionaron virtualmente, entendieron algunos valores centrales de su proyecto, como el compromiso, el respeto, la responsabilidad que necesitaban durante todo este proceso. Investigaron también sobre algunos elementos de adulto mayor. Se juntaron por Zoom con estos adultos mayores para entender, o con estas comunidades de personas en situación con cáncer, o con niños, o con mujeres, se juntaron con ellas. Y estos estudiantes, como yo digo, reflexionaron algunos elementos o preconcepciones o prejuicios que tenían con todos sus compañeros. Para eso tuvieron que prender las cámaras, saber con quién trabajaban, con quién era el compañero de su curso para poder lograr un mayor y un mejor servicio de calidad y entender el sentido de la kinesiología. ¿Y cómo entendieron el sentido de la kinesiología? Es bien interesante. En marzo se les preguntó a ellos qué era la kinesiología. Y si ustedes se pueden dar cuenta, una de las palabras que más ellos nombraron fue movimiento. Y miren ahora en junio, después de todo su proyecto, la kinesiología se transformó en un ayudar, en un compromiso. O sea, el sentido de lo que aprendo con otros, con la comunidad y con mi profesor como modelo y maestro. Y lo último que yo los quiero invitar, que tiene que ver con estrategia, es humanizarnos. Humanizar la educación, aunque estemos frente a un computador. Humanizar la educación con otros. Siento que Javier preguntaba que por qué seguimos hablando quizás de estos temas, porque seguimos compitiendo entre las instituciones de educación y no colaborando. No estamos colaborando también con nuestros territorios. Entonces yo les invito como a humanizar las clases, a humanizar las relaciones con los otros, a cuidarnos entre profesores y estudiantes, los estudiantes que cuiden a los profesores, cuidemos a las comunidades en las que estamos. Y para eso yo ahí pongo 2 links importantes de CLAIS, el Servicio Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio, que ha hecho un trabajo de ir viendo las actividades de aprendizaje y servicio en pandemia, y de nuestras orientaciones que hicimos con los profesores y los estudiantes para seguir haciendo aprendizaje y servicio el segundo semestre a distancia. Y esto son orientaciones, un mini manual que desarrollamos. Entonces la invitación es eso, es a humanizar la educación para que seamos modelos y testigos de lo que queremos que sean nuestros egresados de las instituciones de educación.
Muchas gracias, Chantal. Muy motivador, muy inspirador, como también se está comentando en el chat. Y más bien, vamos a... Es una tarea, ustedes saben, siempre es un poco complicada, que es a partir de estas respuestas y algunas reacciones y comentarios de los asistentes a este evento, vamos a plantearles algunas preguntas, unas preguntas que lo que se espera es que puedan responderlas en, digamos, en unos 3 minutos cada una después, ¿no? Hay algunas preguntas, de hecho es probable que varias se han ido contestando durante sus intervenciones también, pero igual las planteo. Hay un par de preguntas que podrían referirse a cuestiones generales para los 4. Lo mencionó Chantal, ¿no? A partir de intervención de Francisco Villar, ¿no? Decía, ¿no? Estos retos para la RCU, la formación en ciudadanía activa, la colaboración, digamos, eso estaba planteado hace 20 años, ¿no? Y qué resistencias ha habido para que no haya pasado eso. Y actualmente sigamos planteando estas mismas cuestiones que nos parecen fundamentales. Entonces, retomar esa pregunta que Chantal algo ya mencionó. Y la otra cuestión es, otra pregunta para todos, ¿qué cambios dentro de la implementación de la responsabilidad social universitaria podrían proponerse para estos tiempos en las universidades, ¿no? Cambios en la manera de entender y la manera de proceder en la responsabilidad social universitaria en este contexto. Algunas preguntas particulares, una similar a la anterior dirigida hacia Cristina. ¿Qué cambios en la educación universitaria y en la formación se podrían promover? Creo que estaban pensando también en casa, también es de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cambios que ayuden justamente a promover esa ciudadanía activa. A Jorge Mori le han ido preguntando cuestiones vinculadas a si este enfoque de entender la responsabilidad social como parte de la misión de la universidad es coherente, es igual al enfoque de RCU que se plantea en la ley universitaria. ¿Qué límites tendría esta? Frente a la situación de las universidades privadas, la situación de la deserción y el abandono probable y que van a sufrir, ¿qué se está buscando responder desde el Estado? Y cómo revalorar el rol docente, qué papel se le da a la realidad del docente, incluso ante presiones administrativas que suele tener el docente, sobre todo a nivel público, y cuál es el rol que debe tener en este contexto. A Chantal, además de algunas cuestiones que ella misma ya ha abordado, había una pregunta directa que tenía que ver con cómo afrontar la situación de la inequidad y las desigualdades en cursos que desarrollan competencias técnicas o metodológicas, ¿no? Y que no necesariamente tienen como centro de sus preocupaciones la realidad social y los problemas que vivimos. ¿De qué manera se podrían abordar estas desigualdades en estos tipos de cursos? A Manuel hay una pregunta que tiene que ver con cómo pueden involucrarse, y algo ya la respondió en su última intervención, cómo pueden involucrarse las universidades a los territorios en los que están, ¿no? Cómo afrontar los problemas y particularmente los retos en el norte del país. Y eso, ¿no? Y una pregunta adicional que me permito hacerles es, ¿cómo en esta, cómo potenciar el rol formativo de la universidad y el rol de la universidad en general? ¿Cómo plantear puentes entre universidad y Estado, universidad y empresas, como otros actores relevantes, muy relevantes en el contexto y ante estos retos? Nada, con toda la libertad, las preguntas han sido lanzadas, puestas, suspendidas ahí para que ustedes puedan tomarlas y poder hacer unos últimos comentarios de unos 3 minutos cada una, en el mismo orden en que han ido conversando. Entonces, le doy la palabra a Cristina, por favor. Sí, yo creo que, bueno, se han centrado un poco las preguntas en el tema de los cambios. Yo creo que hay un tema de cambio a nivel de la gestión, diríamos, universitaria, de poder asumir un compromiso con la situación que se está viviendo más allá de los muros virtuales de la institución, pero que también afecta a la institución, ¿no? A mí me ha gustado mucho la reflexión del doctor Burgos de ver cómo los estudiantes pueden sensibilizarse ante lo que está pasando, pero creo que toda la comunidad debe sensibilizarse a nivel de gestión
y vincularse, o sea, vincular su actuar no solamente con las funciones internas de la universidad, sino con todo el escenario que se está viviendo, y creo que es como que hacer más patentes las funciones centrales de la universidad, que son las de formación, investigación y vinculación con el entorno, ¿no? Pero, digamos, vinculadas directamente con los problemas que deben atenderse de manera urgente, ¿no? Creo que el tema, por ejemplo, de la investigación para poder aportar a la solución de los problemas es vital, pero no como algo solamente dedicado a los grandes investigadores científicos, sino también relacionado con lo que pueden ser el aporte de los estudiantes a partir de los cursos y de los contenidos específicos que se están trabajando. Creo que ese tiene que ser un mensaje desde la gestión y desde las autoridades. Otro actor clave que creo que tiene que intervenir en estos cambios es el docente, ¿no? Y apoyar esta reflexión en los docentes, tal vez la mayor incidencia que se ha tenido en los docentes es la capacitación en el uso de herramientas digitales, acelerar un poco sus competencias digitales para que puedan atender las necesidades de formación a través de otras herramientas, pero creo que esto es un tema técnico que ya tenemos como que no solucionado al 100%, pero ya el profesor entró en este proceso. Y creo que no solamente es un tema de formas, sino de contenido y de sentido, y que puedan, no, digamos, como decimos, pues, no vamos a regresar a lo anterior, ¿no? Y generalmente creo que las trabas y las limitaciones están en que cada profesor ve su contenido y su disciplina de manera fragmentada, y el aprendizaje como la adquisición de estos conocimientos y no como un aprendizaje más integral, más contextualizado y más relacionado con el aporte que esto puede brindar a las necesidades que puedan tener distintos entornos y distintos territorios sociales, ¿no? Entonces creo que el profesor tiene que hacer esta suerte de vincular su contenido y su metodología con lo que está sucediendo, y cómo también brindar espacios de reflexión, de análisis de la problemática actual, y cómo desde el curso se puede atender. Y no solamente los cursos como compartimentos estancos, sino también colaborar y trabajar determinados proyectos con otras áreas o con otras disciplinas que puedan ser complementarias. Creo que esto es un gran reto, y creo que ahí, bueno, vamos a seguir avanzando, no solamente a nivel institucional, sino también, por ejemplo, en la RPU hemos venido trabajando espacios de colaboración con otras universidades, y por qué no estamos también los vicerrectores académicos viendo posibilidades de colaboración entre docentes, ¿no? Entonces, generar espacios de áreas comunes o complementarias entre distintas universidades. ¿Por qué no podemos trabajar proyectos comunes con los estudiantes y con los profesores para poder dar respuesta a distintas problemáticas que se están presentando, ¿no? Entonces creo que por ahí puede ir el trabajo. Muchas gracias, Cristina. Le damos el paso a Jorge, por favor. Bien, muchas gracias. En primer lugar, la pregunta sobre por qué antes no se había abordado tal vez con mayor fuerza la responsabilidad social, desde el Estado al menos, creo que tenemos que recordar que estamos en un proceso de reforma, y que desde el 2014 el Estado ha recuperado, ¿no?, su rol de rectoría en el sistema universitario y creado un organismo regulador como la SUNEDU, ¿no? El Ministerio de Educación ha asumido la rectoría del sistema universitario hace 6 años, y bueno, esta dirección general incluso fue producto también de este proceso de reforma, y donde el Ministerio de Educación y el Estado en general está construyendo sus capacidades para poder garantizar condiciones de calidad y pertinencia en el sistema universitario, ¿no? Entonces,
antes del 2014 vivíamos un sistema universitario, si analizamos lo que significaba la reforma de Córdoba o la ley universitaria anterior, en realidad era prácticamente un sistema antiestado, para Estado, ¿no? O sea, evitando la intervención del Estado en el sistema. Desde el 2014, el Estado ya tiene un nuevo rol dentro del sistema universitario, y eso también permite que el Estado juegue un rol importantísimo en todo este proceso de reforma y de obtención de los procesos de responsabilidad social. Creo que en la ley universitaria está muy claro el papel de la responsabilidad social universitaria como parte de la misión de la universidad. Si uno revisa los principios, las funciones de la universidad dentro de la ley universitaria, está muy claro justamente cómo es que se tiene que señalar, o cómo es que la universidad tiene que vincular la responsabilidad social, más allá de, como lo mencionaba hace un momento, de la extensión universitaria o de actividades específicas. La universidad en este momento tiene un contexto y una obligación en el marco de las políticas y de la ley universitaria bastante claras, ¿no? En ese sentido, el Ministerio de Educación, por ejemplo, no solamente está impulsando las actividades, como lo hemos señalado anteriormente, sino también en facilitar lineamientos para el bienestar de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio emite lineamientos para la salud mental de los estudiantes, cómo es que la universidad tiene que ahora velar por la salud mental o el bienestar de su comunidad universitaria, ¿no? Y eso es prácticamente porque, como les señalaba al inicio, hasta antes del 2014 el Ministerio de Educación prácticamente no tenía ningún rol en el sistema, ¿no? Y eso fue parte de la quiebra y de la crisis del sistema universitario que tuvo el país, ¿no? Y eso es lo que se está recuperando. Por otro lado, con respecto a revalorar el papel docente, bueno, definitivamente desde el inicio de la reforma, el proceso, por un lado, de incremento salarial del docente, ¿no? La creación del bono del docente investigador, son aspectos que sin duda han mejorado las condiciones materiales, pero por otro lado también todas las medidas vinculadas, por ejemplo, a tener procesos de cese, procesos de nombramiento mucho más transparentes, ¿no? Que antes en las universidades públicas no habían. Lamentablemente antes en las universidades públicas los procesos, por ejemplo, de ascenso o nombramiento docente, muchos tenían problemas de falta de transparencia o falta de meritocracia, ¿no? Esas son cosas que están cambiando. Aún falta mucho, pero creo que sí, a partir de la aprobación de la ley universitaria en el 2014, todos esos tipos de procesos que finalmente lo que buscan es darle mejores condiciones a un docente universitario, al menos en la universidad pública, está cambiando, ¿no? Y está cambiando para bien. Bueno, simplemente la última pregunta, como les mencionaba, los artículos 124 y 125 de la ley universitaria son bastante claros con respecto al rol de la responsabilidad social en el impacto y el desafío de la universidad. Y ahí desde el Ministerio de Educación ahora lo que toca es poder tener todas estas medidas que promuevan que las universidades cumplan con sus obligaciones como responsabilidad social, pero también promoviendo y financiando diversas iniciativas, no solamente pensando en la sanción o en la supervisión, sino sobre todo en la promoción y en la sensibilización, ¿no? Tanto de las autoridades como de los docentes y los estudiantes. Eso es lo que podría afirmar en función de las preguntas que nos han hecho llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Manuel, para tus comentarios finales. Creo que como comentarios finales podemos asumir lo siguiente, ¿no? Yo recuerdo mucho que durante el 2019 tuvimos a nivel nacional varios encuentros en una red nacional en Arsum. Y recuerdo mucho en mayo del 2019 cuando 64
4 universidades, si no me equivoco, conjuntamente con representantes de Minedu, del área de Digesu, representantes de Cinease, representantes de SUNEDU, y 64 universidades, algo así como que concordamos en que entender la responsabilidad social implicaba una nueva forma de gestión de la vida universitaria. Y una nueva forma de entender la vida universitaria que es transversal a todas sus actividades, ya lo han dicho, es transversal a la formación académica. Y por eso hace un rato yo reflexionaba sobre el hecho de que de repente formamos muy buenos profesionales, y de eso no tengo duda, en la Universidad Nacional de Piura, como en la Universidad Católica, del cual también soy egresado de una maestría, pero de repente en mi universidad o en las universidades del norte no hemos cumplido con nuestra función de formar en esas competencias generales, que una de ellas importantísima y que se ha puesto en evidencia es la necesidad de la ciudadanía, de que nuestros estudiantes que egresan como excelentes profesionales se sientan ciudadanos que tienen una responsabilidad con su comunidad, con su familia, con su región, con su país. Entonces, esa es una tarea que tenemos que abordarla de manera inmediata en todas nuestras escuelas profesionales y en todos nuestros cursos. Lógicamente que las tareas en cada uno de los cursos no van a ser similares. Dependerá si es un curso más técnico o es un curso más humanístico. Pero yo creo que lo importante es no ver de nuevo el tema de la responsabilidad universitaria como un tema de una simple extensión universitaria, sino como un elemento que trasciende a toda la universidad, a todas sus actividades, a la formación, a la investigación pertinente, al tipo de gestión transparente que se haga, y fundamentalmente a la responsabilidad que la universidad como un ente social tiene con su comunidad. Y creo que hoy día lo hemos visto de manera más evidente, lo que le ha ocurrido y afectado a toda la comunidad, a todo el entorno, le ha afectado de manera muy dura, muy patente, muy patética, diría yo, a la universidad. En mi universidad no ha habido semana que no ha fallecido un docente, un administrativo y muchísimos estudiantes. Entonces la universidad no puede ser indolente a eso. Pongo otro ejemplo. 60% de nuestros docentes tenemos más de 60 años. No podemos salir de la cuarentena. Tenemos que o modernizarnos en estas TIC, en estas nuevas metodologías, o simplemente no poder trabajar. Entonces, la universidad tiene múltiples retos. Yo pienso de que el que los alumnos en una universidad o durante las clases no se visualicen puede ser por muchas razones. Una razón puede ser el que estamos invadiendo de manera violenta en su intimidad. Puede ser que ellos no quieran mostrar los niveles de repente de pobreza que tienen. Eso es evidente. Una de las cosas que ha quedado evidente, por lo menos en mi universidad, es que más del 50% tiene problemas para la conectividad. En una encuesta que se realizó de los 13.000 a 10.000 estudiantes, 49% no tenía acceso al Internet. ¿Qué va a pasar con ellos? Es cierto que se está estableciendo una política de entregarles celulares, probablemente 2.000 celulares, pero de los 13.000 estudiantes, si el 50% no tiene acceso, todavía hay un segmento que va a ser excluido. Y si ahora consideramos que un gran porcentaje de padres de familia han perdido el trabajo, probablemente esa exclusión sea mayor. Eso tenemos que de alguna manera resolverlo y abordarlo como universidad. Gracias. Muchas gracias, Manuel.
vamos a cerrar esta última ronda ya de comentarios con Chantal. Por favor, adelante, Chantal. Muchas gracias, Francisco. Sí, yo tratando de responder un poco a Werner, Javier y también a tu pregunta, Francisco, quería decir que la universidad como institución también es parte de la comunidad. Si yo salgo de mi universidad y me la miro de afuera, soy parte de una comunidad. Y como soy parte de una comunidad, también tengo que hacerme cargo de lo que estoy haciendo en ese territorio. Es una invitación importante porque a veces nos creemos fuera de la comunidad, como que somos de otro rango o de otra forma. Sin embargo, si yo voy a una junta de vecinos de al lado, ellos nos van a ver como un socio, alguien, un actor más. Si voy al consultorio al frente o a la cárcel, nos van a decir, ellos son parte de nuestra comunidad. Y en ese sentido de comunidad también quería el no olvidar el que lamentablemente, y que tiene que ver quizás con lo que dice Javier, en que hoy día los rankings no nos evalúan por cuánto compartimos o cuánto colaboramos entre las instituciones o con las comunidades. Y eso hoy día tiene un peso importante para todos nuestros académicos. O sea, también como dijo Cristina, nuestros académicos están tratando de responder a la investigación, a la gestión, a la docencia. Por tanto, cómo el poder incidir en esas políticas públicas nos pueden también hacer algunos cambios en nuestras instituciones. Otro elemento clave que quiero decir es que los profesores necesitan capacitarse. Como dijo Manuel, ¿no es cierto? No solo en tecnología, sino capacitarse en metodología, en formas de evaluar, porque la sala de clase es de alguna forma lo que vamos a replicar hoy día en la sociedad. Si yo hoy día en mi sala online saludo a mis estudiantes, les pregunto cómo están, los hago trabajar colaborativamente, eso también lo van a replicar después, ya sea en la sala de clase si lo hacemos online, y lo van a replicar en el día a día, en el trabajar con otros distintos. Entonces, el profesor necesita ese acompañamiento. El profesor no es experto en docencia, es un experto disciplinar. A mí también me cuestionó harto cuando dicen hoy día llegó la formación online y todos nos estamos capacitando. A mí me gustaría el día que llegó la formación en ciudadanía y no nos queda otra que todos capacitarnos. ¿Qué necesitamos que pase en nuestra sociedad para que digamos que la formación ciudadana también tiene que ser parte de alguna forma del ADN de los profesores, como van modelando a sus estudiantes? Por lo último, yo creo que de todas las disciplinas se pueden darle sentido al aprendizaje. Un curso de optimización podríamos lograr que nuestros estudiantes entiendan cómo esta optimización en un proceso, en un centro de salud, podría disminuir las horas de espera. Y esas horas de espera, cómo podrían impactar en las vidas de las personas, en sus trabajos, en dejar a sus hijos solos. O un curso de estadística, en la mañana podríamos ver los datos del COVID y ver en distintas regiones qué niveles están asociados. O sea, yo creo que no solo es aprendizaje y servicio, aunque tiene mucho impacto esta metodología, sino el siempre estar conectado con la realidad, con lo que está pasando en nuestro país. Pero hoy día, que además tenemos todo lo online, no solo en nuestro país, sino también lo que está pasando en nuestra América Latina o lo que está pasando en el mundo entero. Entonces yo creo que es una oportunidad también el estar hoy día conectados a un internet que a veces es muy inestable, como dijo Manuel, en muchos de nuestros estudiantes y también profesores, pero ahí eso también nos podría hoy día permitir ser más activos. Yo creo que de verdad hoy día lo que estamos viviendo en nuestras salas de clases virtuales están modelando también a lo que van a hacer nuestros estudiantes más adelante con las comunidades. O sea, van a estar solos y con eso nos va a importar y vamos a poder aprender bien o siempre vamos a aprender con otros. Eso, muchas gracias, Francisco. Nada, muchas gracias, Chantal. A modo de cierre y balance general, aunque tantos asuntos han mencionado, nada, algunas pinceladas de cierre nada más. La idea de cómo estamos en un entorno de convivencia no post-COVID solamente, sino con el COVID, como un tiempo de oportunidades, por lo tanto. Tiempo de oportunidades que invita, que exige a la universidad en general a cambiar, a despertar, como decía Jorge, un cambio, un despertar que nos haga volver las miradas hacia las raíces y al sentido de la universidad, una primera reflexión. Un elemento central que ese tiempo nos va enseñando, el asunto de la centralidad de la empatía y la colaboración, el vínculo entre las personas, particularmente en el rol docente, en la relación docente alumno-alumna, esta idea que mencionó Chantal sobre es maestro y es testigo, lo que se haga en, lo que dijo hace un poquito, ¿no? Lo que se haga en aula es también lo que va a poder aprender a hacer fuera del aula.
el desafío y los desafíos de la desigualdad y la inequidad, cómo requieren ser respondidos desde los cursos, ¿sí? Ante esta pregunta de, oye, y en este tiempo ha estado presente este tema, la vivencia del COVID y la vulnerabilidad, ¿ha estado presente en alguna clase? La respuesta debería ser en todas las clases. En los cursos, sí, pero cómo también afrontar esos retos ante la desigualdad en lo que es el vínculo con el entorno, y ahí las estrategias que tengan que ver con vincular formación, investigación con la realidad y los territorios sigue siendo central. Y último comentario de cierre respecto a este gran reto de recuperar el sentido de comunidad universitaria, que tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, dentro de la propia universidad, desde el aula y luego entre la relación entre las distintas unidades y actores, hacia adentro y hacia afuera de la universidad, en el sentido de que somos parte de comunidades insertas en lugares, en territorios, y también formando parte de una comunidad global que tiene muchas oportunidades para colaborar. Nada, en eso ya toca más bien agradecer muchísimo, de verdad, por tan inspiradoras reflexiones a nuestros panelistas, a las 4 que nos han ayudado muchísimo, a quienes hemos estado presentes. Gracias al público que nos ha acompañado también. Estén atentos, estén atentas a nuestras redes, síganos en Facebook para que puedan participar en nuestro siguiente webinar, el próximo martes 21 de julio, a la misma hora, el mismo canal, como se dice. Cómo ser mejores investigadores e investigadoras en el contexto COVID-19 y en el post-COVID-19, RCU e investigación con impacto social en tiempos de pandemia. Eso es. Nuevamente gracias y los esperamos hasta pronto. Chao a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por las preguntas y por participar. Muchas gracias.